Buenos días, licenciada. Mi nombre es Cristian Telenzana. Me encuentro en este momento con Joana, psicóloga clínica, en la cual pues me va a ayudar para realizar la tarea que nos entregó. En donde pues servirá para complementar las calificaciones del programa. ¿Qué tal, Joana? Buenos días. Buenos días, Cristian. ¿Cómo estás? Antes pues quería decirte que muchas gracias por invitarme a la casa de tu mamá. Es importante decirte también que al momento de direccionarme acá, pues se me atravesó en el camino un desfile creo que era del Colegio Romiñahui, y pues me tocó estar esperando hasta que termine para poder llegar hasta acá. Bueno, son cosas que pasan, Cris. A veces, bueno, espero que hayas disfrutado de tu desfile al menos. Y Sí, bueno, lo importante es que estás aquí. Bienvenido a casa de mi madre y espero la información que te pueda emitir sea de gran provecho para ti y para tus compañeros. ya, bueno, Joana, también quisiera decirte que la información que obtengamos en esta entrevista, pues es para la realización del deber, entonces no va a haber un mal uso de la información y todas las respuestas que tú me digas, pues me servirán para complementar con lo que en clases, pues me ayudan con la información. Bueno, eh, para adentrarnos un poco a este tema de los reactivos psicológicos objetivos, pues antes estábamos conversando un poco de lo que me decías que son muy importantes, que tienen su utilidad. Ahora, pues quisiera que me digas cuál es la importancia de la aplicación de los reactivos psicológicos. Bueno, considerando que un reactivo psicológico es un instrumento estandarizado que te permite recopilar información. Es muy importante la aplicación del reactivo psicológico porque te permite complementar información. Cuando tú realizas una historia clínica, preguntas, recibes información y un test psicológico te ayuda a complementar toda esa información que has recolectado para poder así llegar también a un diagnóstico. Muy bien. Dentro de las preguntas también está, ¿qué utilidad tienen las preguntas que se hacen en los reactivos psicológicos? Bueno, todo depende también de qué reactivo psicológico tú lo apliques. La utilidad de las preguntas, hablando en un tema general, son muy importantes porque son preguntas que te ayudan, como te decía, a recopilar información de un tema específico. Como por ejemplo, digamos, aplicamos un reactivo psicológico de orientación vocacional. Entonces, las preguntas van a ser muy importantes porque van a direccionar tu habilidad cognitiva, van a direccionar tus habilidades para poder elegir una profesión, por ejemplo. Ya. Eh, ¿Qué aspectos importantes se debe considerar al aplicar los reactivos psicológicos? Bueno, para aplicar un reactivo psicológico, primero se debe saber qué quieres evaluar, qué información quieres recopilar del paciente. Como hablábamos del test de orientación vocacional, en este test tu objetivo es recopilar información de los gustos, de las habilidades de tu paciente. Entonces, es muy importante saber elegir el mejor test para tu paciente. Ya, muy bien, Joana. Eh, es importante, pues, este tipo de información, ya que debo estar muy pendiente de lo que me dices, porque es muy importante conocer la parte profesional externa y no solo el estudio universitario. Bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles problemas se pueden presentar en la aplicación de los reactivos psicológicos? Bueno, algunos problemas. Por ejemplo, el primero que yo creo que es el más importante es si tú no empatizas con la persona. Si no existe empatía entre tu paciente y terapeuta, va a ser muy difícil que él emita información verdadera. ¿Ya? Esa es la primera. La segunda puede ser también el que te mienta. Por ejemplo, digamos, continuemos con el ejemplo del test de orientación vocacional. Digamos que a veces los jóvenes están influenciados por los gustos de los padres, ¿ya? Entonces, en el test vocacional, digamos un ejemplo, a Pepito le gusta ser más músico que doctor, ¿ya?
Entonces, quizá, si no hay una buena, si no ha generado una buena empatía, él en el test psicológico puede incluso mentir y decir, no, en realidad a mí me gusta ser médico y puede reprimir sus gustos por ser músico, ¿ya? Entonces, esa es otra de las cosas que puede ocurrir dentro de la aplicación del reactivo, el que te mienta en las respuestas del reactivo. Ya, y dentro de este bloque de 5 preguntas, la última pregunta es, ¿qué utilidad tienen las respuestas después de la aplicación de los reactivos psicológicos? Bueno, las respuestas son de mucha utilidad porque continuamos con el ejemplo de la orientación vocacional. De acuerdo a las respuestas que te han dado en cada pregunta, vamos a poder sacar un puntaje y poder direccionar a qué carrera puede seguir aquel o aquella paciente. Entonces, las respuestas son muy importantes, son muy importantes. Bueno, en este caso hablando de un test de orientación vocacional, porque de ahí, si hablamos de un test de personalidad, las respuestas son extremadamente importantes porque van a ir caracterizando partes del paciente que estás evaluando. O sea, son preguntas en donde que van recopilando información de algunas de las características de la persona a la que le estás atendiendo. Entonces, sí, este tema de reactivos psicológicos es bastante amplio, es muy importante dentro de la entrevista psicológica, dentro de un diagnóstico, dentro de incluso del servicio que tú le vas a prestar a un paciente. Bueno, bueno, gracias, Joana. Para culminar esto, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que me has venido diciendo. Gracias a la importancia, pues, de lo que es la aplicación de los reactivos psicológicos, es el buen desempeño para realizar este trabajo, la recolección de información a través de las preguntas. Eso sería la utilidad. También el uso de las respuestas, como me dijiste en el ejemplo, direccionar a lo que pretende el paciente. Por ejemplo, me dijiste de la dirección vocacional, que es muy importante. Y finalmente, pues en los distintas dificultades que hay en la aplicación de estos test reactivos, de estos reactivos psicológicos, como por ejemplo las malas respuestas y algunas dificultades más que se presentan. Bueno, te agradezco, Joana, muchas gracias por ayudarme en este deber que ha sido muy importante para mí, ya que, como dicen nuestros docentes, es bueno que ya vayan relacionándose con más profesionales de la salud para saber cómo es la experiencia exterior y no solo la experiencia interna en la universidad de teoría, prácticas internas, sino saber lo que ustedes saben o creen del exterior. Sí, claro, Cristian, con mucho gusto. Mejor, si tú deseas, yo tengo un montón de test por calificar que también hay que aprender, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi trabajo lo que usualmente utilizamos son test proyectivos, test de la familia, test de la figura humana, test de la persona bajo la lluvia, y eso también hay que calificar. Entonces, al momento de calificar esos reactivos psicológicos, también hay que ser muy sigiloso en la interpretación del manual para cada test. Entonces, sí es un campo muy amplio, Cris, muy amplio, que nos podríamos quedar aquí conversando toda la tarde. Mejor, muchísimas gracias por considerar mi respuesta o mi punto de vista y aquí estoy para apoyarte en lo que necesites. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias también, licenciada. Ha sido un gusto. Por favor, gracias por este tipo de tareas que nos deja, ya que es muy importante relacionarnos con más profesionales de la salud. Muchas gracias. Gracias a ustedes.